La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos, honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta cuarta sesión del ciclo 2022, enero-junio, nos acompaña el doctor Antonio Rubial García, sillón número 28. Doctor Antonio Rubial, me da mucha emoción dialogar contigo en este lugar, que es el Salón de Actos de la Academia Mexicana de la Historia, y me da mucho más gusto poder conocer más de tu trayectoria, de tu obra, de tus itinerarios académicos. De verdad, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. Estos diálogos pretenden ser esa memoria visual de nuestra academia, pretenden recuperar estos recuerdos, estas vivencias que evocan, justo lo decía yo hace un minuto, esta memoria, pero desde esta labor que nos compromete, en tu caso con la historia, pero también con la filosofía, este constante ir y venir entre estos dos campos y cómo se va construyendo todo un trabajo que ya es de décadas. Yo quisiera iniciar preguntándote justo cómo surge este amor por estas dos grandes líneas, estas dos grandes disciplinas como son la historia y la filosofía. Sé que tuviste una licenciatura en historia, luego te fuiste a Sevilla a estudiar filosofía y regresaste a México, pero esa es la parte ya de adulto. ¿Estos intereses tienen un antecedente en tu infancia? Sí, mira, como dice el dicho, infancia es destino, ¿verdad? Sí. Yo desde niño me encantó contar historias, ¿no? Hacía obritas de teatro y contaba historias y armaba entre mis amiguitos, ¿no? Armaba grupos de cuentistas, ¿no? Digamos. Y siempre me encantó Egipto. Egipto fue para mí la fascinación, ¿no? Desde la ópera famosa de Aida, Sí. ¿no? Que era una de las favoritas de mis compañeritos, éramos muy nerd, ¿no? Porque nos gustaba la ópera. En la secundaria, en la prepa, pues comencé ya a tener mucho interés sobre la historia. Tuve buenos maestros, algunos buenos maestros, ¿no? Sobre todo un maestro de secundaria que recuerdo muy bien, era un hombre muy agradable en cuanto a la difusión de la historia, no nos atiborraba de fechas y nombres como acostumbraban los maestros de la época. Y pues por presiones familiares me metí a Derecho, ¿no? Estudié la Facultad de Derecho 2 años, pero afortunadamente la Facultad de Filosofía estaba a un lado. Y dijiste… Y entonces yo terminaba mi clase a las 10, porque las clases eran muy temprano. Inmediatamente me iba a la Facultad de Filosofía a ver los horarios, a ver las materias. Yo decía, es que yo debía estar aquí. Yo no sé qué hago en Derecho, no sé qué hago en Derecho. Y se vino el movimiento de 68, ¿no? El movimiento de 68 fue pues, para muchos un parteaguas, ¿no? No solamente en la sociedad, sino en sus vidas personales. Y para mí fue fue una época muy importante de tomar decisiones, ¿no? Y decidí confrontar a mi familia. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo llegaste y dijiste, lo siento? No, les digo los hechos consumados.
Ya hice el examen para historia, ya estoy inscrito y voy a abandonar derecho. Claro, me hicieron un pancho, ¿verdad? Me dijeron que me iba a morir de hambre, que esa carrera no era una carrera para sobrevivir, que me iba a quedar de maestrito rural. Y mi mamá era maestra de primaria, así que no tenía nada que decir. Y comencé entonces a estudiar historia. Eso fue mi inicio, digamos, en la carrera. Pero yo creo que desde niño me gustaba la historia. Yo me regreso un poquito justo con esta etapa de los cuentos, digo, has escrito 2 novelas, siempre con esta conexión presente-pasado, pero este interés por las artes, ¿en algún momento no te pensaste ir también a la literatura o al teatro, justo con esta fascinación por la exposición, por el ensayo, por contar historias y mostrarlas como obra? Sí, puede ser que alguna vez también, en alguna de mis inquietudes, ¿verdad?, de la preparatoria quizás, tuve alguna vez la idea de hacer cosas hacia el teatro, hacia la literatura, pero definitivamente la fuente de todo estaba en la historia, entonces Claro. decidí que la historia era mi vocación. Y entonces así es como ya vas labrando este camino y dices, voy a ser historiador. Tus maestros en la facultad, ¿quiénes estuvieron ahí al lado tuyo en esta etapa? Sí, bueno, es curiosa, la facultad en ese momento era un escenario muy curioso. Estaba Edmundo Gorman, yo nunca tomé clase con don Edmundo, pero obviamente todo el mundo sabíamos quién era don Edmundo Gorman. Tomé clase con el doctor León Portilla, ¿no? Que fue una clase maravillosa porque el doctor tenía eso que se llama eros pedagógico, ¿no? Sabía transmitir con una gran pasión, ¿no?, el amor por el México prehispánico, ¿no? Tomé introducción a la cultura náhuatl. Después tomé alguna clase, no me inscribí, pero tomé alguna clase con el doctor Manrique, Sí. ¿no?, que también era un maestro extraordinario. Me dirigió la tesis la doctora Beatriz Ruiz Gaitán, que fue con la que hice mi licenciatura, y que era una mujer también con una gran pasión hacia la historia de España, ¿no? Y por ahí también me comencé a interesar en la historia de España y en los antecedentes, ¿no?, del periodo virreinal. Y quizás ahí comenzó también mi interés por el periodo virreinal, ¿no? Claro, y el mestizaje, de que después va a ser algo muy puntual en tu obra, ¿no? Sí. Y después, maestros que recuerdo no tan agradablemente. Pues el maestro que nos dio Edad Media era muy malo, ¿no? Se la pasaba hablando mal del doctor O'Gorman. No sé qué bronca tenían ahí. Y yo creo que eso me inclinó a estudiar Edad Media porque jamás aprendí nada con él. Entonces dije, la Edad Media puede ser un periodo interesante, ¿no? Y dio la coincidencia de que, pues, al pedir mi beca para Sevilla, tenía yo que estudiar un área que no fuera mi área de especialidad. Y como mi área de especialidad era la historia de América, ¿no?, que era una de las, digamos, de las áreas de la Universidad de Sevilla, solicité Edad Media. Entonces mis cursos fueron sobre Edad Media. Y ahí sí tuve excelentes maestros, ¿no? Es el doctor Ladero Quesada, que una persona brillantísima, uno de los grandes conocedores del periodo medieval español. Y en fin, fue una decisión, digamos, que la vida me fue llevando, ¿no? Es decir, uno un poco es, como dice Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia, ¿no? Claro, sí, porque ahorita que estás narrando este hueco en la licenciatura en Edad Media, pues me viene a la mente el seminario que tú inicias y que vas a ser precursor, porque realmente no iba a haber este espacio, este seminario, y te vas a convertir pues en uno de los especialistas en Edad Media. Gracias
ahora sí que no hay mal que por bien no venga, gracias a este faltante, ¿no? Y que también te va a llevar a Sevilla. ¿Cómo se da este interés? Digo, estás aquí en México, terminas la licenciatura, ¿qué oportunidades se van abriendo que te permiten decir, bueno, quiero ir a Sevilla a estudiar y a estudiar filosofía? Pues en realidad era filosofía y letras la carrera, ¿no? Era más bien la especialidad era en historia. ¿Por qué escogí circunstancias personales quizás, una situación familiar un poco difícil, ¿no? Fue posiblemente una huida de una situación familiar difícil. Y se abrió la posibilidad del Instituto de Cultura Hispánica, que se llamaba entonces, que era, en ese momento no había relaciones entre México y España, era la época de Franco. Claro. Y el Instituto de Cultura Hispánica funcionaba un poco como una delegación cultural, ¿no? Y daba becas. Entonces solicité una beca y gracias a mi maestra, a la doctora Beatriz Ruiz Gaitán, que fue mi gran promotora. Ella fue también la que me dio mi primera clase en la universidad, en la Iberoamericana. Me pidió que la sustituyera como maestro en su clase de Edad Media. Y un poco a partir de que me dieron la beca del Instituto de Cultura Hispánica, solicité una beca a la edad de GAPA, de la universidad. Y pues así fue, ¿no? Sevilla era pues, el archivo de Indias. Claro. Yo quería estudiar los agustinos, que fue mi tesis doctoral allá en la Universidad de Sevilla. Y pues eso me llevó a Sevilla, ¿no? Y dio la coincidencia de que había el curso de Edad Media. Mi inclinación hubiera sido estudiar antigüedad. Yo hubiera estudiado Egipto, sería un egiptólogo. Pero, como te digo, las circunstancias te van marcando el camino, ¿no? Y claro, finalmente me fascinó la Edad Media y creo que fue una buena elección porque había una laguna en la facultad de estudios medievales. Claro, además te vas a una ciudad maravillosa con sus archivos, sus calles recortadas, la devoción de sus habitantes, la ubicación geográfica, los antecedentes romanos, o sea, es fascinante estar en Sevilla, es también como tener un archivo abierto, ¿no? Sí, Sevilla es una ciudad maravillosa, la verdad yo pasé 2 años muy intensos porque la verdad elaborar una tesis doctoral es difícil, ¿no? Tienes un gran trabajo de archivo, te la pasas la mañana en el archivo, en la tarde en la Escuela de Estudios Panamericanos, ¿no? Que tiene una maravillosa biblioteca, pero hice muy buenas amistades ahí, ¿no? Gente que ya pasó mejor vida, pero esos compañeros que tuvimos los sevillanos que nos recibieron, ¿no? Y coincidí con gente como Serge Grusinski, como Carmen Castañeda. ¡Ay, Carmen! Me dio clases. Sí, pues Carmen fue compañera mía ahí de archivo. Sí. Estela González Cicero, ¿no? La gran sí. especialista en Yucatán, que ahora está pues, funcionando también como coordinadora de archivos. En fin, gente muy interesante, la verdad coincidimos ahí en esa estancia de 2 años en el Archivo de Indias, que fue una experiencia vital pues muy rica, ¿no? Muy enriquecedora. Y que me imagino que en la tesis, como toda tesis doctoral, deja vetas abiertas, ¿no? Vetas Pues sí, para seguir en el futuro, porque pues no terminas, y ahí empiezas a dilucidar como un poco tu futuro. Sí, ahí se van marcando las líneas, ¿no? Mi tesis de licenciatura había sido sobre los franciscanos, un poco escogí los agustinos porque era una orden religiosa no muy estudiada, ¿no? Y a partir de ahí, pues, encontré también mucho material para mi segunda estancia de sabático, que fue donde escribí La monarquía criolla, sí, ¿no? Este libro sobre los agustinos en el 17, que me abrió otra perspectiva también en cuanto al tipo de investigación, ese manejo de materiales, ¿no? Y después, pues también la vida me fue inclinando hacia el tema de la religiosidad, ¿no? Hacia el tema de las vivencias religiosas, ¿no? Quizás también por una cosa personal, yo durante mi adolescencia, mi juventud, estuve en un colegio confesional, ¿no? En el colegio Tepeyac. ¿En el norte? Sí, allá en la villa. Cerca de Lindavista. Así es. Ah, claro que lo conozco. Ahí estaba
era de benedictinos Sí, sí, sí. norteamericanos. Sí, Y fue una buena experiencia, aunque para mí no fue muy buena, pero fue una buena experiencia tener, digamos, esta cercanía con el ámbito religioso. Pero finalmente pues, abandoné la religión, ¿no? Me cuestioné muchas cosas. Y, y sin embargo me interesó la religión como fenómeno, ¿no? Como claro. fenómeno cultural. Y eso también enriqueció muchísimo mi trayectoria, no solamente hacia los estudios sobre la religión, sino también pues, mi trayectoria hacia muchos otros aspectos de la sociedad medieval, ¿no? Porque Sí, sí. la Edad Media sin la religión pues, no se puede entender, ¿verdad? Ujú. Y regresas a México, ahí también con el grado doctoral, ¿cómo se da esto? Porque había un acompañamiento conjunto entre los estudios de tercer ciclo, como se llama o se llamaba en España, y tu doctorado ya en la UNAM. Sí, es muy curioso el caso. Bueno, antes de eso me gustaría comentar que a mí me tocó precisamente en mis 2 años la caída de Franco. Ah, Entonces fue toda una experiencia histórica, ¿no? Porque en un momento dado yo vivía en la pensión de una gitana y la gitana era franquista de hueso colorado. Claro, lo que le vendía la televisión. sí, sí, sí. Después de una semana de pompas fúnebres, ¿no? Porque fue toda la muerte de Franco fue apoteósica, comenzaron a salir pues todos los trapitos sucios, ¿no? Y comenzó todo el proceso de cambio, ¿no? Y la gitana decía, es que Franco ha dejado a España caballita, ¿no? Y había cambiado ya totalmente de ser franquista, ella era socialista, ¿no? Para que te des cuenta. Y fue una experiencia muy interesante porque, bueno, obviamente a partir de todo el proceso que se dio antes de la muerte de Franco, pues se rompieron relaciones ya Sí, definitivamente, nos pidieron que regresáramos los sí. mexicanos que vivíamos allá. Dije, no voy a regresar, me costó mucho trabajo conseguir una beca, yo espero, ¿no? Y a los pocos meses murió Franco y todo cambió, ¿no? Y afortunadamente yo me quedé ahí, ¿no? Viví todo este proceso que hubo interesantísimo. Y cuando regresé a México, pues como iba por la de Gapa, me asimilaron, digamos, como becario de la universidad y me dieron una plaza, ¿no? La plaza fue en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, me daban una plaza, media plaza en la facultad y media plaza en el Instituto de Históricas. Pero no sé, también por destino, decidí que la facultad era mi vida. Sí, Yo soy un maestro nato. sí, O sea, me gusta mucho dar clases, sí, ¿no? sí, La investigación me gusta, pero la docencia es mi pasión. sí. Y entonces decidí mi tiempo completo en la facultad, ¿no? Y fue cuando comencé ya mi labor académica en la Facultad de Filosofía. Sí, de la docencia y este amor por la enseñanza vamos a hablar en el tercer segmento, pero sí, sin duda, cuando uno quiere entender la vida y obra de Antonio Rubial, seguramente que quienes nos estén escuchando y quienes hayan tomado clases con él, perfectamente están claros de su vocación por la enseñanza. Quiero comentar que te incorporaste efectivamente muy joven a la UNAM desde 1977, a los 28 años. Vamos a experimentar este regreso a la UNAM, estás entre estos dos espacios y de pronto te toca dar clases, ya dijiste cubrir a tu profesora. ¿Cuáles fueron estas primeras responsabilidades en la facultad donde ya decidiste quedarte? Sí, bueno, yo comencé con las clases de Edad Media, obviamente, porque pues había un vacío ahí de materias, sobre todo de Historia Universal, ¿no? Había muy pocos maestros de Historia Universal en ese momento. La mayor parte pues, eran Historia de México, estaban muy bien cubiertos prácticamente todos los periodos. Pero también no había muchos maestros de colonia, ¿no? La época virreinal estaba también bastante poco representada, digamos, ¿sí? Teníamos excelentes maestros, la doctora Rosa Camelo, por ejemplo, que a mí me dio historiografía,
era una eminencia en materias de historiografía colonial, pero muchos de los antiguos maestros ya no estaban, ¿no? Y entonces comencé a dar mi curso también de México, de Nueva España, ¿no? Se llama Nueva España, siglo XVI y XVII. Esas fueron mis dos materias con las que inicié y con las que sigo dando clase en la facultad, ¿no? Las épocas oscuras le llamo yo, ¿no? La Edad Media, la época oscura de la historia universal, Sí. y la Nueva España, ¿no? La época oscura de nuestra historia nacional, ¿no? Puras confrontaciones. Sí. Y la verdad fue una experiencia muy rica, ¿no? Despertar en los alumnos el interés por una época que generalmente pues, no les había interesado, ¿no? Sí, que no causa como mucha emoción. Para terminar este segmento de tu etapa formativa, de estos primeros años ya en tu actividad profesional, ¿algún otro compañero, compañera de estas primeras rutas de viaje, algún mentor, mentora, bueno, ya nos has comentado algunos, pero que te vengan a la mente en esta etapa de, pues todavía no llegas o estás casi en los 30, ¿no? Que te vengan a la mente, doctor Rubial. Mira, pues ahí conocí a muchos de mis compañeros actuales, ¿no? De mis amiguísimos, pues fueron compañeros míos en la facultad, ¿no? Una generación o dos distintas, pero Josefina MacGregor, ¿no? La conozco desde aquella época, Rosa Martínez Ascobereta, que es una especialista en religiones y en el mundo antiguo. A todos ellos los conocí desde que éramos jovencitos, ¿no? En la facultad, ¿no? No me viene a la mente, muchos ya murieron, Juana Gutiérrez Aces, ¿no? Que falleció ya hace 15 años, que era una extraordinaria historiadora del arte, ¿no? Rubén Romero, ¿no? Que también fue compañero mío en la facultad, que es especialista en estudios nahuas. En fin, son gente muy entrañable, siguen siendo mis grandes amigos, ¿no? Son los amigos que conservas de la época juvenil, ¿no? Y que siguieron siéndolo y me acompañaron en todo este proceso de mis 30, ¿no? Cuando estaba yo haciendo mis pininos como maestro en la facultad. ¿Te parece que entonces en el siguiente segmento entremos ya de lleno pues a tu obra, a estos intereses? Yo he elegido 3 líneas porque no tenemos todo el tiempo, pero ¿te parece que regresemos en el siguiente segmento a hablar de ello? Está bien. Bueno, pues en un momento vamos a seguir ahora hablando de la obra del doctor Antonio Rubial García. Regresamos a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con el doctor Antonio Rubial García, sillón número 28 de nuestra corporación. Doctor Rubial, pienso que debemos hablar de tu obra, sin embargo, yo he seleccionado solo 3 líneas y por líneas entiendo la complejidad porque pues eso es lo que ha llevado toda tu trayectoria, estudiar el mestizaje, la historia cultural, el mundo religioso. 3 ejes que resultan, insisto, de gran complejidad y que a través de ellos has desarrollado tu pensamiento filosófico e histórico. Y lo pongo en esta tesitura de filosófico e histórico porque cuando uno te lee están estas 2 partes, pero además se despliegan muchas más cosas, lo tecnológico, las rutas comerciales, la vida cotidiana. Tu primer libro fue editado en 1984, hace ya 38 años. Cuéntanos un poco sobre cómo se van a desarrollar tus ideas. Cuando te entrevistan, cuando participas, leen tu currículum, a veces cortito, a veces más largo. En estos diálogos, más que nada, nos gustaría que nos contaras cómo se va tramando, cómo estas circunstancias van apareciendo en tu obra desde estos 3 ejes o los que quieras tú sumar. Sí. Bueno, cuando yo estudié,
estaba de moda el marxismo y el historicismo, ¿no? Había esta pugna, yo tuve maestros marxistas y tuve maestros discípulos de O'Gorman, historicistas, ¿no? Claro, en estos ámbitos yo me inclinaba más por el historicismo, porque a mí me interesaba más la historia de la cultura, ¿no? Y el historicismo estaba más cerca de mis intereses que la historia económica o que pues, la historia marxista. A partir de mi regreso de mi doctorado, pues obviamente uno es autodidacta. Yo digo que la universidad te da herramientas, ¿no? Pero finalmente donde terminas aprendiendo es en los libros, ¿no? Terminas aprendiendo de tus alumnos, ¿no? Porque la necesidad de explicarles cosas te lleva a buscar tú mismo, a aprender, Sí, ¿no? sí. E incluso las preguntas que te hacen los alumnos te lleva a cuestionarte y a buscar respuestas. Y todas estas lecturas me fueron llevando hacia la historia cultural, ¿no? Y hacer historia cultural, pues forzosamente me llevó a la historia de la literatura y a la historia del arte, ¿no? Porque la historia de la literatura, los que hacen historia cultural, los que hacían historia cultural, eran los literatos y los de historia del arte, ¿no? Y por eso comencé a tener muchos contactos con ellos, ¿no? Amistades como la de Dolores Bravo, ¿no? Esta extraordinaria maestra de la facultad, que es muy amiga mía y que pues, es experta en la literatura colonial, ¿no? Después conocí a Margot Glantz, ¿no? Sí, sí. Conocí a mucha gente que estaba interesada en los mismos temas que yo, ¿no? A través de Sor Juana, a través de pues, todos los estudios del siglo XVII. Y eso me llevó sobre todo pues, a meterme en ese ámbito de la literatura. Y después en la historia del arte, bueno, mi amiga Juana Gutiérrez, Martita Fernández, Gustavo Curiel, Rogelio Ruiz Gomar, en fin, toda la gente del Instituto de Estéticas que, pues, con los que él también dialogado mucho, ¿no? Clara Bargellini. Y con todos ellos pues me identifiqué también mucho, ¿no? Y he hecho incluso varios artículos y libros sobre historia del arte, ¿no? O sea, eran mis ámbitos, digamos, en los que me sentía cómodo, ¿no? Y por eso mi interés en la historia cultural fue ese, ¿no? Y como la religión pues, es parte fundamental de la cultura, por ahí me vino muy bien este campo, digamos, de estudios, ¿no? Y después un poco te van llegando trabajos, ¿no? Mi libro, por ejemplo, sobre Tonantzintla, y mi libro sobre la Capilla del Rosario de Puebla, fueron encargos de la Ibero, porque yo en ese momento daba también clases en la Ibero, y del gobierno del Estado de Puebla, ¿no? Que en ese momento estaban publicando muchas cosas, y un poco a través de este encargo, digo, me comencé a interesar en temas sobre pues, el arte virreinal, sobre todo, bueno, la Capilla del Rosario de Puebla me llevó a profundizar en los agustinos, que era una orden que yo había tratado muy de pasada. Y pues por ahí entré, digamos, en este ámbito, ¿no? Después me interesó mucho también la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo esto gracias a la doctora Pilar Gonzalvo, ¿no? Que es la gran experta y sigue siendo muy amiga mía, una mujer incansable, ¿no? Una mujer con una capacidad de trabajo impresionante. Y ella fue la que me encargó la coordinación del segundo volumen de esta historia de la vida cotidiana en México, que ha tenido un éxito y unas reediciones impresionantes, ¿no? Una coedición entre el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Bueno, a raíz de ahí, y un poco también a raíz de una estancia en Sevilla, ¿no? En un año sabático, que descubrí un documento fascinante, ¿no? La historia de una monja que había tenido amoríos con un fraile agustino. Un poco en los papeles de los agustinos que estaba revisando salió este caso, se llama un caso criminal de oficio. Cuando descubrí el documento dije, esto es para una película, ¿no? Es un documento fascinante, ¿no? Una historia de amor, pero también de poder, ¿no? Había ahí toda una cosa muy truculenta. Eso me llevó a profundizar en esta época, en la época de Sor Juana, porque esto pasaba entre 1660 y 1700. Y
Y todo esto pues me obligó también a meterme a estudiar la vida cotidiana en la época, ¿no? Y de ahí salieron 2 libros, mi novela, Los libros del deseo, y un libro que tuvo también mucho éxito, que primero se publicó en Conaculta y después lo amplié y lo publiqué en Taurus, que se llama Monjas, Cortesanos y Plebeyos. Sí, sí. ¿No? La vida cotidiana en la época de Sor Juana. Ese libro ya ampliado también se tradujo al inglés y está ahora la Universidad de México en su sede en San Antonio, Texas. Sí. Me lo tradujo y me lo publicó el año pasado. Entonces, por ahí entré al tema de la vida cotidiana y a la fascinación de un área que la verdad ha tenido mucha difusión, ¿no? ¿Cómo se estudia la vida cotidiana en este periodo? ¿Qué archivos? Bueno, casualmente encontraste este archivo que te permite ampliar, pero para las y los jóvenes que nos están escuchando, interesados por la Edad Media o interesados por el México novohispano, ¿cómo entrarle justamente a entender estos espacios sociales en estas épocas tan distantes? Bueno, todos sabemos que el Archivo General de la Nación tiene este ramo Inquisición, que es un ramo que, bueno, ha tenido un boom ahora, ¿no? Todo el mundo quiere consultarlo, porque curiosamente la historia cultural y la historia de la vida cotidiana se pusieron de moda. Se pusieron de moda, todo el mundo se interesó por los temas truculentos que aparecían en Inquisición, y quizás el archivo más rico en este tipo de información sea ¿no? Como algunos historiadores lo llaman, la memoria de la represión, ¿no? Sí. Porque ahí se ve la voz de los que no tenían voz, ¿no? Claro, matizada e intervenida por el escribano, por el inquisidor, pero finalmente esa información que te dan los juicios inquisitoriales, pues contiene una gran cantidad de temas relacionados con la vida cotidiana, ¿no? Eso un poco me llevó a mi segunda novela, El Caballero de los Milagros, ¿no? Que fue una novela que escribí durante este periodo del 2000, el inicio del milenio, y que fue nuestra catastrófica huelga de 1 año y pico Sí. en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí. Y ese año me fui al Archivo General de la Nación y me metí a ese caso de las 4 hermanas Romero, un caso muy, muy bien documentado en Inquisición, 4 beatas que fingían tener arrebatos místicos, y a partir de ahí descubrí la riqueza que tenía la información en una serie de como 6 o 8 volúmenes enormes del ramo Inquisición del archivo. Y mi interés por la vida cotidiana pues se fortaleció, ¿no? Quizás esa es una de las fuentes más ricas. Y después están, bueno, los diarios de viajeros, los diarios esos notables, las crónicas también tienen información sobre esto. En fin, la vida cotidiana está en todos lados, ¿no? Claro, y además permite ubicar diferentes agentes, ¿no? Pues están los criollos como un grupo amplio, pero están muchísimos más sujetos que aparecen en tus libros y que incluso algunos no tan estudiados, ¿no? Como los cortesanos, los plebeyos, ya no tanto división hombres-mujeres, sigues con los espacios conventuales, ¿no? También, y la ubicación de los distintos espacios conventuales. Entonces, este acercamiento a la vida cotidiana te va a dar esta amplitud que te va a permanecer, bueno, va a permitir que permanezca tu discurso, incluso sobre el propio mestizaje, que siga fresco, ¿no? Que siga vigente, que siga habiendo cosas que decir. Sí. ¿No? Y sobre todo la presencia indígena, ¿no? A mí me ha interesado mucho el ámbito urbano, ¿no? Yo no me he metido mucho en el ámbito rural, pero en el ámbito urbano la presencia indígena es fundamental, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro de difusión sobre la Ciudad de México en el 16 con Jessica Ramírez, una colega, y un poco lo que estamos viendo es la presencia indígena, ¿no? Es decir, la
la Ciudad de México seguía siendo una ciudad indígena. Claro. El idioma que se hablaba en la ciudad era el náhuatl, no era el castellano, ¿no? Apenas 10 gatos hablaban castellano, ¿no? La mayor parte de la población hablaba náhuatl, ¿no? Y esa zona es invisible en muchos de los testimonios de la época. En cambio, ahora estamos descubriendo, gracias a los nahuatlatos que se están interesando en traducir los textos del 16, ¿no? y en darnos a conocer esta riquísima información, estamos viendo esta ciudad invisible, ¿no? Que es la mayor parte de la ciudad, ¿no? Claro. Y esos son otros agentes importantísimos, ¿no? Sí. Estoy también escribiendo un artículo sobre la vida cotidiana en el siglo XVI y un poco buscando en estas fuentes, ¿no? Los anales de Juan Bautista, el diario de Chimalpain, ¿no? Estas fuentes indígenas que te dan una gran cantidad de información sobre la vida en estos barrios, ¿no? Sí, y además, bueno, en varios de tus libros presentas este arte plasmado en las iglesias, en espacios que podríamos llamar, forman parte de la evangelización, pero donde está presente lo indígena. Y eso, bueno, uno lo entiende cuando estás en Europa o en España, en Sevilla mismo, ¿no? Y uno sí hace la diferenciación entre retablos, entre incluso las formas de las iglesias, ¿no? Y vemos que aunque hay un proceso de evangelización, hay esta presencia continua, está ahí y a través de los siglos, ¿no? Se mantiene presente, ¿no? Sí. Sí, pues precisamente mi interés por las órdenes religiosas me llevó pues a profundizar en el tema de la iglesia, ¿no? Y que es uno de los grandes temas que he trabajado, ¿no? La presencia social, económica, política de la iglesia, bueno, en la Nueva España es fundamental, ¿no? Y eso también me llevó a ser invitado por Pilar Martínez López Cano y Francisco Cervantes Bello a un seminario, el Seminario de Historia de la Iglesia, que tiene su sede en el Instituto de Históricas y en la UAP, en Puebla. Este seminario lleva 20 años de funcionar, cumplimos este año 20 años, ¿no? Es un seminario en el que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Porque es un seminario muy, muy rico, con gente pues extraordinarias, ¿no? Gentes que, bueno, Iván Escamilla, Óscar Macín está también en ese seminario. Sí, sí. Leticia Pérez Puente, Enrique González, Rodolfo Aguirre, y las más jóvenes, Jessica Ramírez, Teresa Álvarez y Casa, ¿no? Olivia Moreno, Gabriel Torres Puga, ¿no? Son mis compañeros de 20 años, ¿no? Y que hemos hecho, cada año casi sacamos un libro, ¿no? Y que hemos hecho una labor muy importante en el estudio de la historia de la Iglesia. Y con ellos he aprendido muchísimo y he aprendido también a esto que es extraordinario para la labor del investigador, tener un interlocutor, ¿no? Claro. Es decir, creo que el historiador que trabaja solo, encerrado en su cubículo, no tiene la riqueza que tiene alguien que trabaja en un seminario con pares, con colegas, donde hay intercambio, donde hay enriquecimiento y donde finalmente todos estamos aprendiendo y producimos cosas de un alto nivel gracias a esta colaboración, a este trabajo en conjunto. Claro, y que me imagino esto es lo que va a marcar la diferencia entre este grupo y lo de tu propia obra respecto a otros estudiosos como Desertó, Bell o Brown, en los que en los años 80 están publicando cosas, pero este trabajo incluso ya más claramente desde la hagiografía, que va a dejar ya elementos muy importantes desde este espacio, ¿no? Ahora sí que he estudiado desde nosotros, desde nuestra región, desde nuestros espacios, ¿no? Sí. Bueno, voy a retomar una cosa que quedó por ahí volando. Cuando llegué a la facultad y comencé mi carrera académica, tenía un grado de doctor en Sevilla, pero me exigían una revalidación.
y me revalidaron mi doctorado por maestría, porque yo no hice maestría. Entonces eso me llevó a hacer un doctorado en México, ¿no? Porque dije, bueno, tengo que tener un doctorado avalado por la universidad. Y fue cuando hice mi tesis, mi segunda tesis doctoral, Sí. que fue La santidad controvertida. Ay, se convirtió en libro. A esto me llevó, ¿no? Esa fue también otra estancia de sabático en Sevilla, ¿no? A partir de una estancia donde me puse a trabajar precisamente los casos de canonizaciones y beatificaciones, es que surgió este libro, ¿no? Y también un poco, por ahí estaba también latente, mi interés por los santos, ¿no? Es un interés que yo creo que viene también de la infancia, ¿no? Yo era asiduo lector de las vidas ejemplares, ¿no? Esta publicación de cómic, ¿no? que se difundió muchísimo. Y quizás por ahí me quedó también la inquietud de estudiar a los santos, ¿no? Estos personajes entre míticos y reales, ¿no? Y cuyas historias son fascinantes, ¿no? Y quizás a partir de mi estudio sobre las hagiografías, como tú dices, y de mi tesis, que se publicó después como libro, pues mi interés por los santos siguió vigente, ¿no? Ahora tengo una sección en relatos que se llama Santoral Insólito, ¿no? Y a mí yo me divierto mucho, la verdad, porque son muy atractivas, sobre todo porque la santidad es un reflejo de la sociedad, ¿no? Tú mencionaste a Peter Brown, ¿no? Que es uno de los grandes expertos en el tema, y quizás a través de Peter Brown y de otras lecturas, ¿no? Sobre todo de autores norteamericanos, ¿no? Que se han dedicado mucho al tema, y algunos autores franceses, pues me di cuenta de que de veras el mundo de los santos es una ventana para estudiar a la sociedad de la época, ¿no? Porque ahí se manejan valores, símbolos, se manejan pues toda la narrativa, ¿no? La literatura está ahí, ¿no? Es la literatura de ficción, entre comillas, que alimentaba la mente de las personas en la Edad Media y en la Nueva España, ¿no? Y entonces, si no entendemos ese material y qué función tenía ese material, pues no entendemos la cultura de esa época, ¿no? Claro, sí, y justo una de las preguntas que tenía yo aquí en mi guión es, entonces la geografía también nos conduce a la historia cultural. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, digo, los trabajos pioneros desde Francia, ¿no? y después en Inglaterra, pues nos han abierto esta panorámica de la historia cultural, sobre todo comenzando por la Edad Media, ¿no? Hay pocos trabajos más modernos. Ahora sí, ahora comienzan a interesarse más los estudiosos por el tema, ¿no? Pero la verdad, los estudios pioneros fueron los estudios franceses y ingleses, ¿no? Y yo considero que yo también fui uno de los pioneros en el estudio de la santidad en México, ¿no? Claro, sí, y también bueno, escuché hace relativamente poco una conferencia que diste como parte de los ciclos de la Academia Mexicana de la Historia sobre biografías, porque finalmente la geografía trae implícito el estudio biográfico. Finalmente los santos o el proceso de santidad pues nos refiere a personas también de carne y hueso, sí, ¿no? Entonces también este acercamiento, ¿no? Sí, aunque hay una gran distancia, ¿no? La geografía es una escritura que se hace a partir de las vidas humanas, pero a partir de modelos, y modelos que no siempre tienen que ver con la realidad, ¿no? Es decir, finalmente las vidas de los santos se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Porque es un modelo, ¿no? Es la retórica antigua, se basa en modelos. Y la biografía es algo más digamos, documentado, ¿no? Con archivos y no sé, con la misma obra de las personas, ¿no? Pero sí, en realidad tiene que ver con vidas humanas, ¿no? Que finalmente es lo que trabajamos, ¿no? Lo que estamos trabajando los historiadores son pues, las vidas de los muertos, ¿no? Sí, 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 sí. Y nunca ceñidas a un marco predeterminado. Así es. Yo, revisando tu vasta obra que
me resulta enriquecedora, impresionante y de una constancia maravillosa. Me parece que ha sido un largo rompecabezas. Veo como se encuentra este desarrollo intelectual de Antonio Rubial en torno a distintos procesos que por donde vas viendo van encajando poco a poco. ¿Es así? Sí, sí, lo que pasa es que cuando tú encuentras una beta, una beta de investigación, pues se abren miles de caminos, ¿no? Y tú puedes seguir por uno, pero no abandonas los otros. Entonces vas llenando, digamos, tus lagunas, ¿no? Porque Sí. finalmente seguimos aprendiendo, es Así parte de es. nuestra vida seguir aprendiendo, ¿no? Y yo sigo aprendiendo, yo no creo que todavía me considere un especialista, porque hay muchas cosas que no sé, ¿no? Sí. Y hay cada vez más cosas que se escriben, ¿no? Uno no tiene tiempo para leer todo lo que se publica diariamente sobre este campo específico de que yo he escogido como mi campo de investigación, ¿no? Digo, uno trata de estar al día, pero muy difícil, ¿no? Pero sigo encontrando temas y sigo encontrando cosas que escribir porque de veras es un campo inmenso, ¿no? Me gustaría terminar este segmento hablando sobre las conciencias. Es algo que también a ti te ha preocupado, incluso está ligado a la parte de la enseñanza que retomaremos en breve. Pero la conciencia colectiva, individual, como bien ha quedado explícito, tanto de cortesanos, plebeyos, ermitaños, beatas, caballeros, elegidos, esta conciencia del ser y estas luchas y estas resistencias y estos procesos a los que se van enfrentando todos estos sujetos, pero que tienen tras de sí justo su conciencia de sí, esta parte también es rica en tu obra. Sí. Sí, me interesó el tema de las identidades, ¿no? El tema de la identidad y de la conciencia de ser algo, ¿no? Porque uno no tiene una sola identidad, ¿no? No tiene una identidad personal, una identidad colectiva, una identidad como ciudadano, ¿no? Las identidades es un tema que pues, daba para mucho, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue que escribí mi libro sobre las identidades criollas, ¿no? El paraíso de los elegidos, nació un poco de esa inquietud, ¿no? de la historia cultural como identidad, ¿no? Y la identidad como comunicación, ¿no? Porque finalmente nuestra identidad se construye a partir del fenómeno comunicativo, ¿no? Sí. Es decir, formamos parte de redes sociales, las redes sociales a las que pertenecemos, ¿no? Y que están continuamente afectando, ¿no? De alguna u otra forma, pues son las redes sobre las cuales se construyen las identidades y la comunicación, ¿no? Y después me interesó los mensajes, porque los mensajes eran básicamente religiosos y estaba muy de acuerdo con todo lo que yo había estudiado sobre pues, las identidades religiosas, ¿no? Quizás la religión es uno de los factores más fuertes de conformación identitaria, ¿no? Junto con la lengua, ¿no? La religión es quizás el más fuerte factor de cohesión social, ¿no? Eso me llevó también pues, a estudiar todos los medios por los cuales esos mensajes llegaban a las masas, ¿no? Porque finalmente no es posible entender la comunicación sin los receptores, ¿no? Sin la recepción. La recepción es lo más difícil de historiar, pero es la única forma que tenemos de saber si de veras la comunicación funcionó. Claro. Fue captada por el receptor. Claro. ¿No? Y finalmente la identidad se construye a partir de la recepción, no a partir de la emisión. Sí, y a veces mensajes tan poderosos te escucho y de pronto pienso en el cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe como ese mensaje, ¿no? Pero por otro lado el grito de viva Fernando VII, ¿no? O confrontándose al príncipe de la paz y a los Bonaparte, ¿no? O sea, hay como diferentes estructuras de mensajes, para unos una imagen y para otros grupos otro mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y definitivamente en el tema de los medios, pues está todo lo que también yo trabajé, ¿no? Sobre el arte, la literatura, toda la oralidad. El tema fascinante de los santuarios, que es un tema que también he trabajado y que son
instrumentos básicos para la cristianización y para el proceso evangelizador. En verdad, bueno, el tema de las identidades para mí es un tema fascinante, ¿no? Las identidades locales alrededor de los santuarios, ¿no? En muchas de nuestras ciudades sigue siendo el santuario, sigue siendo el elemento identitario de la ciudad, del poblado, ¿no? Zapopan en Guadalajara, Uy, sí, La sí. Soledad en Oaxaca, ¿no? Sí. Ocotlán en Tlaxcala, la Guadalupe aquí, ¿no? En fin, ¿no? Creo que es un tema que incluso, como decía una amiga, es de palpitante actualidad, porque cuando estábamos en nuestros compañeros, no había unos que se dedicaban al México contemporáneo, ¿no? Y esta amiga, Laura Pérez, decía, uy, sus temas son de palpitante actualidad. Me gustó esa frase de palpitante actualidad, porque, o sea, el avance de las vías de comunicación y el avance de la comunicación en sí misma es palpitante, es vigente, y ahí hasta se podría haber tenido toda una disertación con Habermas, que Sí. entiende la comunicación ya en una época contemporánea, pero estamos hablando de mensajes y de comunicación masiva ya desde siglo XVI, ¿no? Pues sí, sí. Y además, bueno, nada más veamos lo que pasa el 2 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Eso es una permanencia, ¿no? Y es un fenómeno actual, ¿no? Claro. Actual, ver a la gente en las carreteras cargando sus imágenes con un gran fervor, ¿no? Eso, dices, que estamos en la época colonial, ¿no? Pero además ahora con los medios masivos, ¿no? Claro, sí, Cuando sí, Televisa se apropió del fenómeno guadalupano y lo ha Sí. convertido en parte pues de la mediatización, ¿no? Claro, y ahí pues podemos entrar también al tema de la dominación, ¿no? Otras formas de dominación, pero a la vez de resistencia, ¿no? Así es, sí, porque finalmente la religión tiene esos dos aspectos, ¿no? Claro, sí. Cohesiona, pero también coerciona, ¿no? Sí. Es decir, es un elemento de cohesión y puede servir para crear identidades. Muchos movimientos indígenas de la época colonial tomaron como bandera vírgenes y cristos, ¿no? Es decir, es un elemento que llegó a calar profundo en las comunidades, tanto así que se convirtió en un elemento de reacción y de rebelía, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues obviamente es un fenómeno de coerción, de dominio, de control, ¿no? La religión es un aparato impresionante para tener a la gente calmada, ¿no? Espera el más allá, ¿no? Aquí aguántate, ¿no? En el más allá vas a tener tu premio, aquí quédate como estás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y en esta palpante actualidad también se me vino a la mente, por ejemplo, los exvotos en pueblitos como Talpa, ¿no? Donde los exvotos asociados al cruce hacia Estados Unidos o en vez de las medallitas, la visa vencida, ¿no? O sea, como un referente, ¿no? O sea, esta actualidad, pero que no deja de asirse a lo religioso, ¿no? Sí, que finalmente, ¿cómo pueden estas personas que viven en la marginalidad, en la miseria, en la necesidad continua, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿No? Yo creo que la única forma de sobrevivir es tener una esperanza, ¿no? Y la religión es lo que vende esperanzas, ¿no? Igual que los políticos. Bueno, Pero sí, es cierto, ¿no? No le puedes quitar a la gente la religión. no. No se la puedes quitar. Yo Sí, por eso digo, puedes decir, a nivel académico puedes hablar y, no sé, desmenuzar el fenómeno religioso, ver sus raíces sociales, políticas, pero yo no estaría de acuerdo en que la gente perdiera su fe, ¿no? Porque finalmente, si no podemos darles una mejor vida, no podemos darles nada a cambio, ¿no? de lo que tienen, ¿no? Que es su fe. Claro, y por eso estas complejidades que persisten, pues desde, en el caso de Nueva España, pues desde este encuentro, ¿no? de ambos mundos, ¿no? Finalizando este rico segmento, porque nos podríamos pasar horas,
hablando sobre tus estudios y sobre lo que hay implícito de tu pensamiento, ¿qué les dirías a los jóvenes interesados en el México novohispano? ¿Por qué seguirlo estudiando? Ya nos mencionaste algunos archivos de los cuales pueden dar muchísimo para escribir, para indagar, para comprender, pero ¿algún mensaje final para cerrar este segmento sobre el pensamiento que has desarrollado? Bueno, yo creo que hace falta recuperar nuestro pasado, ¿no? Porque creo que el pasado es nuestra memoria, ¿no? Y la memoria colectiva, la identidad, ¿no? Es fundamental en un proceso pues de cambio, ¿no? Porque si no tenemos memoria no podemos ir hacia adelante, ¿no? Es un poco la memoria es básica en un proceso de cambio, ¿no? Y parte importante de nuestra historia fueron nuestros 3 siglos en los que aparentemente no pasó nada, ¿no? Pero pues pasó todo, claro. pasó todo, ¿no? Hablamos castellano, somos occidentales, católicos la mayor parte de la población, o cristianos, digamos, ¿sí? Y finalmente, pues, si no entendemos esta parte de nuestra identidad, no vamos a entender nada y no podremos hacer nada a futuro, ¿no? Claro. Yo pienso que está bien rescatar el mundo indígena, por supuesto. El mundo indígena es fundamental para nuestra historia, ¿no? Fundamental, ¿no? Y los indígenas actuales siguen siendo parte de nuestra historia, ¿no? Pero no nos olvidemos que la mayor parte de la población es una población mestiza. ¿No? Y que seguimos haciendo esta historia que olvida estos 3 siglos, ¿no? Como si no hubieran sido importantes, ¿no? Como una invasión extranjera, ¿no? Con sus luces y sus sombras, es decir, tampoco se trata de hacer una historia apologética, ¿no? Por supuesto que fue una historia de explotación, de miseria, que muchas de las lacras que tenemos las heredamos de ahí, ¿sí? Pero si no las entendemos no podremos solucionarlas, ¿no? Y creo que yo, digamos, ahora, por lo que he visto en la facultad, en los posgrados, la inclinación de los jóvenes es hacia temas de historia contemporánea, siglo XX, ¿no? Hay un gran interés por parte de los jóvenes de la historia más reciente, y es importante, por supuesto, para entender lo que somos, ¿no? Pero algunos inquietos, raros, como yo, que se dediquen a esa época más anterior, ¿no? Al siglo XIX, al siglo XVIII, al XVII, pues también es una época importante. Claro, y como dices, no pasar la página nada más por resumir o acotar un periodo que es tan complejo, tan rico y que sigue marcándonos, ¿no? Sí, porque además en la educación primaria se tiende a cada vez estudiar menos esos periodos, ¿no? La historia de México comenzó con la independencia y lo que pasó antes no importa, ¿no? Como si pudiéramos explicar la independencia sin el periodo virreinal, ¿no? Exacto. Pues ha sido realmente un segmento, insisto, cargado de sentido, de dejar muchas cosas para, ojalá, para un largo café que podamos tener, pero creo que el mensaje es claro para los jóvenes. Vamos a volver en un momento a algo que ya nos dijiste que te apasiona y que yo de verdad que al leer referencias sobre tu obra y sobre lo que has hecho, simplemente lo sintetizo como ese gusto por la enseñanza. Volvemos con ese segmento, ¿te parece bien? Volvemos en un momento con el doctor Antonio Rubial García, sillón número 28 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Regresamos con el doctor Antonio Rubial García, sillón número 28 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Este tercer segmento lo vamos a dedicar a ese gusto por la enseñanza, por la divulgación de la ciencia, ese constante estar en diálogo con tus públicos.
Y por públicos no me refiero solamente a investigadores, a interesados en tus temas, a especialistas, no. Me refiero o me quiero referir también a esos jóvenes que te invitan, a esos grupos más locales que te invitan a dar una charla y que también estás ahí. A esos jóvenes que desde el aula te conocen y después también te hacen otras invitaciones a participar. Y ahí está Antonio Rubial García compartiendo, dando, enseñando. Has estado también encargado de tus cursos que dieron también trascendencia a tu facultad, como el Seminario de Estudios Medievales, que ahora es un referente a compartir sobre historia de la vida cotidiana. Pero, a ver, cuéntanos de esta fascinación tuya por enseñar. Sí, bueno, también eso viene de la infancia, ¿verdad? La infancia es destino. A mí me gustaba juntar a mis compañeritos y contarles cuentos, ¿no? Para mí era fascinación. ¿Qué cuentos les contabas? Contar cuentos que se me ocurrían o cuentos de los tradicionales, ¿no? Blancanieves, el Cenicienta, en fin. Mi primera experiencia como educador fue cuando estaba precisamente todavía en la carrera. Y en la esquina de mi casa había un colegio de monjas. Entonces, yo que me urgía ya ganar dinero, ¿no? Estaba ya en el tercer, cuarto semestre, no, el quinto semestre. Y fui con las monjas y les dije, ¿les puedo dar una clase de historia? ¿No? Me dijeron, ay, sí, cómo no. Bueno, fue la peor experiencia de mi vida. Niñas de secundaria, que no se interesaban en nada, que me chiflaban cuando yo entraba. ¿Por guapo? Que me la pasaba yo sacándolas de la clase porque eran unas ladillas. Me hicieron ver mi suerte. ¡Te pones rojo! Ay, no. La peor experiencia de mi vida. Si eso hubiera sido mi futuro, yo hubiera renunciado. Estuve 2 años dando clase en la prepa. Ah, bueno, pero resististe. No, pero necesitaba el dinero. Y finalmente la doctora Beatriz Ruiz de Tan me dejó sus clases en la Ibero. La primera clase que di en la universidad fue la Iberoamericana, su clase de historia medieval. Y me gustó, porque ya eran adultos, era gente que le interesaba el tema. Incluso sigo conservando a algunos de mis exalumnos como amigos muy cercanos, ¿no? Alberto Sarmiento, en fin, varias gentes que tomaron clase conmigo y que de veras los quiero mucho. Y cuando regresé, pues descubrí que esa era mi vocación, ¿no? Dar clase y me encantaba el intercambio con los alumnos, siempre estoy aprendiendo con ellos, ¿no? Y un poco a partir de esa experiencia de educador, ¿no? Y de que se me da la clase, se me da la palabra, digamos. Comencé también la labor de difusión, ¿no? Me invitaban a dar conferencias, ¿no? Me invitaban a cursos. Y a partir de ahí, de la experiencia de la difusión de la historia, ¿no? Programas de radio, de televisión, entrevistas, etcétera. Pues también se despertó mi inquietud por escribir, ¿no? Escribir, pero para difundir. ¿No? Y un poco esa parte, digamos, de mi vida es la más gratificante quizás de todas, ¿no? Porque cuando ves a la gente interesada, cuando te dicen que les gustó lo que dijiste, ¿no? Cuando te siguen, digamos, como un fans, ¿no? Sí, tienes tu club. Es muy gratificante. Lo que no tienes como investigador, ¿no? Porque finalmente un libro no sabes el lector que va a tener, no hay una presencia, no hay un contacto directo, no hay la corporeidad que es básica, ¿no? Para el intercambio humano, ¿no? Sí, tus charlas son siempre didácticas y siempre preocupado también por la conciencia del otro, del que está escuchando el mensaje, ¿no? Sí. Recuerdo que revisé una charla que les diste a estos compañeros, compañeras de la bola,
que es la revista de divulgación de la historia, que son jóvenes. Y esa sesión fue sobre sexualidad y de pronto se convierte tu síntesis en una referencia de las dos posturas, la grecolatina con la judeocristiana, y empiezas a desarrollar de una manera tan sencilla el más allá, el más acá, asociado a la sexualidad. Y es magistral para poder transmitir, ¿no? Sí, sí, porque finalmente lo que te lleva a escribir es cómo el receptor va a recibir el mensaje, si soy claro, Sí. ¿no? Y el ser didáctico, eso te lo da el ejercicio de la docencia, ¿no? El poder transmitir de manera sencilla y de una manera que se te entienda, ¿no? A nivel escrito, tienes forzosamente que haber tenido la experiencia de transmisión oral, ¿no? Porque finalmente ahí está la verdadera comunicación, ¿no? La verdadera comunicación está en una interlocución y eso se da en el aula. La escritura de una novela también te hace acercarte de otra manera al público. Y luego toda la difusión, ¿no? Ahí hay una gran fuerza, hay muchísimo trabajo que has hecho y que es impresionante, y es este acercamiento con estos públicos de todo tipo, ¿no? Sí. Sí, porque finalmente ¿cómo le llegas a la gente? ¿No? La gente no solamente somos, ¿no?, inteligencia, somos también emoción, ¿no? Somos emotividad. Y un poco la experiencia de escribir novela o de hacer libros de difusión es meter esa parte de nuestra vida fundamental, que es el sentimiento, ¿no?, la emotividad, ¿no? Y un poco el reto de escribir una novela es eso, ¿no? Darle carne, darle cuerpo a los personajes, Sí. imaginar lo que sentían, ¿no? Finalmente, sí es un ejercicio que está entre la historia y la literatura, ¿no? Pero comulga con los dos, ¿no? Porque tienes una base documental, histórica, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes esta posibilidad de imaginar y de construir un poco ficcionalmente, ¿no?, lo que es el personaje del que estás tratando, ¿no? Pero finalmente es lo que hacemos los historiadores, ¿no? Nosotros llenamos lagunas, hacemos inferencias, ¿no? El pasado ya no existe. El pasado es algo que no lo tenemos aquí, ¿no? Lo que hacemos es reconstruirlo a partir de nuestro presente y de los testimonios, los tepalcates, como digo yo, ¿no?, de lo que nos quedó del pasado. Sí. Y a partir de esos tepalcates, que son variadísimos, pero no completan el mosaico, la metáfora que usaste es muy bonita, ¿no?, la del rompecabezas, ¿no? Sí, Tenemos que llenar las piezas faltantes para darle coherencia a ese paisaje, ¿no?, a esa pintura que estamos haciendo. Y para eso necesitamos imaginación, ¿no? Es lo que decía un poco Edmundo Gorman, ¿no? Claro. Una parte importante del historiador tiene que ver con la imaginación, ¿no? Y dar el salto hacia la literatura no fue tan difícil, ¿no? Y yo creo que todos los historiadores deberíamos de alguna forma dar ese salto, ¿no? Porque finalmente, bueno, nuestra labor es una labor de comunicación, ¿no? Y la comunicación debe ir a todos los sectores sociales, ¿no? Claro, y como lo hemos dicho y varios colegas de la academia lo han dicho, y yo creo que lo suscribes tú ampliamente también, hacer historia es un compromiso social, ¿no? Es parte de nuestro compromiso social. También hace algún tiempo, no hace algún tiempo, ya hace mucho tiempo, colaboraste con Enrique Flores Cano en la preparación de un libro de texto de historia. Sí, y de hecho no solamente con Flores Cano, el Fondo de Cultura Económica publicó libros de texto de secundaria y yo participé en dos, uno con Josefina MacGregor precisamente, de Historia de México, y otro con Rosa Martínez Ascobereta de Historia Universal. Yo hice la parte de medieval y de colonia. Y fue también una experiencia muy interesante, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, entonces con mis sobrinos me gusta mucho experimentar la transmisión, ¿no? Cómo los jóvenes, tan jóvenes, ¿no? Sí.
12, 13, 14 años pueden interesarse por la historia, ¿no? Y creo que la forma fundamental de interesarlos es a través de la narrativa, Claro. ¿no? Porque si les das datos y fechas, ellos andan en otra cosa, ¿no? Pero si les das algo con lo que se identifiquen, ¿no? Con algo que tenga emociones, que tenga una narrativa, que tenga suspenso, que tenga elementos que puedan atraerlos en su mundo, en el mundo que están viviendo, yo creo que eso es la labor que debemos hacer, ¿no? No solamente a los adultos, ¿no? Que ya tienen una formación, en fin, también hacia los jóvenes, ¿no? Y también por ahí experimenté algunos cuentitos y narraciones para niños, ¿no? Ah, mira, qué Sí, interesante. el Fondo de Cultura Económica Sí. también y una editorial que se llama Lumen también me publicó algunas cosas para niños y jóvenes. Sí, y bueno, ya ves que está esta serie del Colegio de México que ahora la hicieron de las historias breves, pero en este formato más de cómic, ¿no? Sí. Con también una potencialidad enorme, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí, fíjate que esto me lleva a preguntarte justo sobre cómo los jóvenes ahora quieren inmediatez, quieren todo resumido, quieren todo abreviado, rápido, sencillo, y eso va limitando su capacidad de reflexión y de comprensión, ¿no? Y que entonces estamos ante un reto importante, porque permanecer así, muchos de esos jóvenes y jóvenes, pues se van a privar del conocimiento, ¿no? Sí, y sobre todo de la conciencia, ¿no? Porque finalmente creo que es la labor de los humanistas es esta, ¿no? Crear conciencia. Y la conciencia solo se puede crear a partir de complejizar la realidad, ¿no? La realidad es algo complejo, ¿no? Pero si nuestros jóvenes están leyendo cosas simplificadas, súper simplificadas, ¿no? Además inmediatas, ¿no? Una atención de, ¿qué te diré? 5 minutos es mucho, ¿no? Ya quieren otra cosa, ¿no? Entonces esto es un reto para nosotros, pero también es una visión muy lamentable hacia el futuro, ¿no? Porque Sí. creo que toda la cultura tiende a eso, ¿no? Tiende a la simplificación, a la inmediatez, pero eso va empobreciendo profundamente lo que es el ser humano, ¿no? Si terminaremos siendo seres, primero, muy manipulables, ¿no? Porque finalmente eso es a lo que se tiende, ¿no? Seres no pensantes, seres que puedan ser convencidos con espejitos, ¿no? Y que se les pueda controlar, ¿no? Un poco la tendencia de la educación actual en todo el mundo, ¿no? Es crear robots, ¿no? Que sepan inglés y computación, ¿no? Es decir, inglés y computación es que estamos creando robots, ¿no? Robots que sean útiles para la producción, pero que por adentro no tienen nada, ¿no? Y cuando las humanidades, la cultura en general y la historia fundamental para la cultura, es precisamente eso, ¿no? Darle humanidad al ser humano, ¿no? Darle un sentido de pertenencia a esta maravilla que es el ser humano, ¿no? Claro. Y si no se los damos, nosotros los historiadores, ¿quién se los van a dar? Los comunicólogos, ¿no? Que les interesa más la forma que el contenido, ¿no? Que cuanto más simplificado sea mejor, ¿no? Es decir, en lugar de elevar el nivel intelectual, prefieren bajarse al nivel más bajo, ¿no? Yo digo el chavo del 8, ¿no? Es decir, tenemos una educación para gente subnormal, para niños mentales, ¿no? Cuando deberíamos tener una educación para adultos maduros, comprometidos y conscientes, ¿no? Y creo que el gran reto de las humanidades es ese. Y la única forma que tenemos es a través de la difusión. Claro. Claro, en ese sentido yo veo tu obra, tu pensamiento profundamente humano, Antonio Rubial como un humanista preocupado precisamente por estos grupos, sobre todo los grupos de jóvenes. Por eso veo en tu obra y en tus actividades
ese compromiso constante de difundir y difundir. Y ahorita me haces pensar, si no cumplimos este reto, también estamos generando una juventud ausente de emociones, porque al simplificarle el mensaje, al vendérselo rápido pero bonito, ya no hay emoción. Y entonces ahí perdemos todos. Sí. Además, yo algún día hablaba con un joven, ¿no? Que se aburría. Digo, ¿cómo te puedes aburrir con la maravilla que tenemos alrededor, el internet? Puedes ver cualquier cosa que quieras. En lugar de estar con tus jueguitos todo el día, podrías ver programas del Discovery Channel, del National Geographic, podrías abrirte al mundo, viajar con la imaginación, leer. ¿Cómo alguien se puede aburrir con este mundo, no? Y lo que estamos provocando es eso, jóvenes aburridos, apáticos, ¿no? Jóvenes que no les interesa nada, ¿no? Y es una pena porque tienen el potencial, ¿no? Tienen el potencial y están desperdiciándolo, ¿no? Y quizás creo que la labor del humanista es esa, ¿no? Decirle, moverlo, ¿no? Y decirles, oye, hay un mundo afuera de tu juguetito, ¿no? Y tienes adentro una riqueza que puedes explotar, hay que alimentar tu maquinita, ¿no? Pero no con esas estupideces, ¿no? Hay que alimentarla con alimento, ¿no? No con alimento chatarra. Claro, sí, también el mundo de las ideas tiene alimentos chatarras y entonces provocar eso en los jóvenes es provocarlos a imaginar, provocarlos a sentir, ¿no? A emocionarse, a sentirse vivos. Sí, sí, a sacarlos de su apatía. Claro. Para terminar este segmento, porque además yo los invito a que googleen Antonio Rubial García y se van a encontrar muchísimos videos que insisto, con una sencillez, con una didáctica, con un lenguaje que de pronto nos hace vernos metidos en teoría, pero nunca nos dimos cuenta y emocionarnos y nunca nos dimos cuenta. A eso nos lleva el doctor Rubial. Pero quisiera terminar por tus discípulos. ¿Hay discípulos de alguna de tus líneas de trabajo, de tus estudiantes? Porque has dirigido tesis, muchísimas tesis de licenciatura, creo que más que las de maestría y doctorado por separado, ¿no? Ya si juntamos maestría y doctorado, si hacen un balance. Pero justo ese compromiso con las nuevas generaciones, ¿hay algún grupo que siga así como los pasos de Antonio Rubial? Mira, yo no creo en eso de ser maestro, ¿no? Porque finalmente yo no soy discípulo de nadie, ¿no? Yo no me considero ni discípulo de O'Gorman, ni discípulo de León Portilla, ni seguidor de... Yo soy un conjunto de experiencias académicas de muchas personas, ¿no? Tanto de los grandes intelectuales como de mis propios alumnos, que me han enriquecido, ¿no? Yo no creo haber influido así posiblemente en la decisión de dedicarse al periodo colonial, ¿no? Pero cada uno de la gente que tomó clases conmigo, ¿no? Tiene una riqueza por sí misma y se ha enriquecido con las clases de otros muchos maestros que también les dieron clase en la facultad y de muchas lecturas que hicieron por su cuenta, ¿no? Y yo no considero que haya un discípulo, ¿no? Porque finalmente todos aprendemos de todos, ¿no? Y creo que la gran sabiduría, ¿no? Está en esto, ¿no? En decir, lo que uno sabe, lo sabemos todos, ¿no? Lo que uno conoce, lo conocemos todos, ¿no? Y creo que esa es la gran riqueza de estar en una comunidad, ¿no? En una comunidad académica, en una comunidad como la universidad, en una comunidad como la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? Estas comunidades a las que pertenecemos y que continuamente nos están enriqueciendo con estos intercambios que hacemos, ¿no? De conocimientos, de experiencias, de la riqueza y de la vivencia, ¿no? Que es finalmente lo que nos hace ser lo que somos, ¿no?
Claro, y entonces por eso podríamos decir que no solo eres puma de corazón, sino tienes muchos corazones. Así es, así es. Bueno, terminamos este segmento con estas frases que van a quedar ahí, que deben de quedar ahí, de Antonio Rubial García, un humanista, un personaje dedicado a enseñar, a compartir y a crear conciencia. Vamos a volver con el último segmento, si me lo permites, para hablar de satisfacciones y de esta academia. Volvemos en un momento. Terminamos este diálogo que yo sigo aprendiendo de todos los colegas de la Academia Mexicana de la Historia, lo he dicho antes, y no ha sido la excepción. Ha sido un diálogo cargado de sentido, cargado de humanismo, cargado de emociones. Y este último segmento quisiera, más que dedicarla a los reconocimientos, que suelo, insisto, no enumerarlos, quizás citar algunos, pero más bien preguntar por las satisfacciones. Antonio Rubial ha sido acreedor del premio Marcos y Celia Maus por la mejor tesis de doctorado, el Antonio García Cubás, la Universidad Nacional en 2008 en el área de investigación en humanidades, miembro de número de esta academia, investigador emérito de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Recuerdo haber visto y mandándote el WhatsApp de que ya eras emérito, y otros reconocimientos que nos otorgan pares, pero seguramente hay satisfacciones que trascienden estos reconocimientos, o a lo mejor algunos mezclados con estos. ¿Qué satisfacciones a lo largo de tu vida podrías recordar y decir, es que esto realmente es algo que… Mira, una satisfacción es tener alumnos como los que pasaron por mis aulas y ahora son mis amigos, ¿no? Ay, qué rico. Son gente de veras entrañable, yo siempre estoy aprendiendo de ellos, ¿no? Y quizás esa es la mayor satisfacción que tengo, ¿no? Haber cultivado a través de los años esta relación con mis exalumnos, ¿no? Eso es una satisfacción enorme. Otra satisfacción es pues, ver mis libros publicados y que se agotan, ¿no? Prácticamente todos mis libros están agotados, sí, sí. ¿no? Y eso me da mucha satisfacción. Es decir, alguien los compró, no sé si los leyó, pero alguien los compró, por lo menos, alguien los tiene en su biblioteca, sí. Y algún día saldrán, ¿no? A la luz, algún otro los leerá, en fin, ¿no? Ese último libro que acaba de salir, el de Caminos sin Fronteras, sí. ¿no? Que publicó la Academia junto con la Ibero y la editorial Raíces, pues fue para mí un libro muy satisfactorio. Son 14 pequeñas biografías. Ay, sí, lo voy a leer con atención, de verdad. y ya me han dicho los que lo han leído que les ha gustado, y eso para mí ya es una gran satisfacción, ¿no? Tener un interlocutor, tener alguien que te lea y que sabes que de alguna forma despertaste en alguien algún sentimiento, o lo entretuviste en un momento dado, o pues a futuro quizás cuando yo esté muerto y ya nadie se acuerde de mí, ¿no? Algún joven por ahí del siglo XXII encontrará este libro y lo leerá y se acordará de que hace 100 años, ¿no? Alguien escribió esto, ¿no? Y eso es lo maravilloso del libro, ¿no? De la posibilidad de escribir, ¿no? Y claro, es una satisfacción que no voy a tener después de muerto, pero finalmente es una esperanza a futuro, ¿no? Y me da mucha satisfacción también participar en las actividades de la academia, ¿no? La Academia Mexicana de la Historia pues, tiene una importantísima labor en la difusión del conocimiento. Tenemos ciclos de conferencias cada año que se llenan, ¿no? Y ahora con
aplicaciones virtuales, tenemos cantidades de público, ¿no? y los más variados temas, ¿no? Y pertenecer a una institución como esta, tan comprometida con la difusión, pues para mí también una gran satisfacción, ¿no? Y a partir de la academia también pues he tenido otros contactos, ¿no? Alguna vez nos invitaron a una serie de conferencias sobre las mujeres en la SEP, ¿no? Y me dio ocasión a tener un auditorio lleno, ¿no? Alrededor de 500 personas, ¿no? Escuchando sobre temas del amor cortés y sobre la literatura y sobre la presencia de las mujeres en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Y todo esto y el fenómeno que estamos viviendo ahora del feminismo y de la recuperación de esta parte importante de la humanidad, ¿no? Que son las mujeres. Estamos viviendo una etapa muy maravillosa del mundo, ¿no? Con todas sus cosas terribles, ¿no? Pero hay muchas cosas positivas, ¿no? Y eso también es para mí una gran satisfacción, vivir en este momento, en este planeta. Pensar desde el universalismo hispánico, ¿no? Esto lo referiste en tu discurso de ingreso que te contestó Gisela von Boeser y insisto, uno te lee y le da satisfacción leer a alguien tan comprometido. La academia, sin duda, creo que te tiene como uno de los favoritos, porque además has sido consistente con estos ciclos, ¿no? Permanentemente estás, ¿no? No has estado dentro de los espacios de organización de la academia, pero no se necesita estar en la organización, se necesita estar acá como soldado de a pie y estar haciendo, ¿no? Sí. Y ya llevas muchos años desde tu ingreso haciendo y haciendo, ¿no? Sí. Sí, pues mi interés en la Edad Media un poco me llevó también a mi interés en la historia universal, ¿no? Y a insertar este territorio que se llamó Nueva España y después México, pues en un contexto global, ¿no? Y un poco la historia global está también ahora muy de moda, ¿no? Y quizás también es importante insistir en esto, ¿no? De que no estamos aislados, de que formamos parte de un universo y esto... Por eso este librito que saqué es lo que quiero mostrar, ¿no? Que Nueva España fue un territorio en el que pasaron gente de todo el mundo, ¿no? Y que nos insertamos en el mundo global muy temprano y de hecho formamos parte fundamental de la creación y la conformación de ese mundo global, ¿no? Y un poco también, pues, a raíz de esto fue que me hice cargo de la organización de nuestro ciclo sobre historia universal, que año con año estamos organizando, ¿no? Y que también ha sido una experiencia muy rica, ¿no? Conocer gente que pues, está también vinculada con este tema, ¿no? de la historia mundial. En ese sentido tenemos una academia generosa. Así es. Pues tan generosa que nos ha permitido entrar a tu historia personal, a esas anécdotas de cuando eras niño, a esos cuentos, hacer esas conexiones de ese pasado con este presente, este interés tuyo por la comunicación, por generar conciencia en todos los públicos. Yo te agradezco muchísimo estos minutos que ya se hicieron horas, pero que seguramente quienes nos escuchan lo van a disfrutar tanto como lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias, querido Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta cuarta sesión. Nuestra quinta sesión será el próximo mes y están invitados todos a seguir estos diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia.